Muy buenos días, yo aquí hablando, ya estaba orando prácticamente y ahí está el micrófono apagado. Buenos días para con todos, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a tener en ese tiempo la reunión de este primer día de la semana. Para el día de hoy, el orden del culto está establecido de esa manera, de las alabanzas, nos la va a dirigir nuestro hermano Alex Chisa, en la dirección de la cena el hermano Eric, y el mensaje va a ser por el hermano Jimmy, ¿ok? Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy para que sea él orando, iniciando esta reunión, y después de la oración le damos paso a nuestro hermano Alex, que nos va a dirigir en 4 alabanzas. Después de esas 4 alabanzas, le damos paso a nuestro hermano Eric, para que nos dirija en la cena del Señor. Hermano Freddy, por favor. Oremos. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Padre de infinito poder y misericordia. Mi Dios, que contigo, con tus manos hiciste el universo, el cielo, las estrellas, esta tierra, mi Dios, de infinito poder y misericordia. Mi Dios, gracias porque también nos has mirado a nosotros que somos tan pequeñitos, tan insignificantes, mi Dios, pero nos has amado hasta el punto de entregar a tu Hijo. Gracias por esta mañana tan maravillosa en la que podemos estudiar tu palabra, honrarte, glorificarte, alabarte, recordar la entrega de tu Hijo y de su sangre y de su cuerpo. Gracias, mi Dios, porque tenemos el privilegio de respirar y de estar con vidas, mi Dios, para seguir sirviéndote. Te rogamos en esta mañana que tomes el control de cada evento, que puedas, mi Dios, guiar a cada uno de tus hijos, de los que van a estar participando, para que se haga conforme a toda tu voluntad. Queremos alabarte lo mejor posible. Afina nuestras cuerdas vocales, mi Dios, para que podamos cantarte de una manera especial. Te rogamos también que pongas en nuestros pensamientos y corazones el hacer todo con la debida reverencia, el hacer todo conscientemente y poder que tu palabra toque y siga creciendo en nuestros corazones. Mi Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana, bendito seas y alabado seas. Y todo lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Buenos días con todos mis hermanos, espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a darle la gloria y la honra con las siguientes alabanzas. La primera se llama Bueno es alabarte, Señor. Y vamos a entonarla, por favor, con todo nuestro ímpetu y corazón. Dice así. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Vamos a continuar con la siguiente alabanza, la cual se llama Porque tú eres bueno. Esta segunda alabanza refleja lo misericordioso que es nuestro Dios, porque nos permite despertar y disfrutar de cada mañana. Nosotros con ese mismo ánimo y alegría, entonemos la siguiente alabanza, por favor. Dice así. Porque tú eres bueno, porque para siempre
Tu misericordia es cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Eh, bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la tercera alabanza, el cual es quiero alabarte. Y eso es lo que debería estar en nosotros, ¿no? El de alabarlo más y más, buscar la voluntad, hacer lo que a Él le gusta, a nuestro Dios y Señor. Y Señor. Entonemos la siguiente alabanza. Dice así. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte. Eh, bueno, mis hermanos, vamos a pasar a algo muy importante, el cual se recuerda cada primer día de la semana. Es la cena del Señor, y para poder adentrarnos a lo que es la cena, vamos a entonar una alabanza. Esta se llama Hay poder en Jesús. Esta alabanza refleja que nada es imposible para nuestro Dios y Señor, quien murió, fue crucificado en esa cruz y al tercer día resucitó. Eh, Eso nos da a entender que nuestro Señor es todopoderoso, y también que nuestro Señor derramó su sangre por nosotros para así tener esa esperanza de vida. Entonemos, mis hermanos, la siguiente alabanza. Dice así. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás de su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió.
Bueno, mis hermanos, vamos a ser partícipes de la cena, el cual nos va a dirigir el hermano que está en creativo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto de verlos este primer día de la semana en que nos juntamos como cristianos a alabar a Dios, a adorar a Dios y a celebrar la cena del Señor, a estudiar de su palabra y animarnos unos a los otros, a orar juntos. En este momento vamos a recordar la muerte de nuestro Señor, su resurrección y vamos a proclamar al mundo su segunda venida. Una de las cosas que Pablo le enseñó a los corintios era que él lo que estaba enseñando lo enseñaba en todas las iglesias. A veces escuchamos, no, que solo era una costumbre de tal iglesia, de los que estaban en Éfeso, de los que estaban en Corinto. Y una de las cosas que Pablo les deja claro, él lo que le está transmitiendo es lo que enseña en todas las iglesias. En 1 Corintios 4, en 1 Corintios 4, 17 nos dice lo siguiente: porque esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un poco más adelante, en 7:17, dice, 1 Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. En 1 Corintios 11:16 nos dice lo siguiente: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero el punto que quiero tratar es, mira, esto de la cena del Señor no fue una invención de Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló y enseñó en todas las iglesias. Ustedes alguna vez van a escuchar que decir, no, es que eso lo hacían ahí en Corinto, eso lo hacían. No. Esto es lo que va a decir Pablo en 1 Corintios. En 1 Corintios lo enseñó en otras iglesias, incluso después. Entonces después en 14:33 tiene la misma idea. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que escribo son mandamientos del Señor. El punto es que cuando celebramos la cena del Señor, mira, es lo que enseñaron los apóstoles, es lo que enseñó Pablo en todas las iglesias. Y él estaba corrigiendo aquí, en 1 Corintios 17, 1 Corintios 11, 17, verso 17 en adelante, él estaba corrigiendo una mala práctica que estaban haciendo los corintios. Los corintios tenían muchos problemas, tenían divisiones, tenían inmoralidad, tenían que se llevaban a juicio a los hermanos y tenían muchos problemas con los dones, y también uno de los problemas era la cena del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 11, 17 en adelante, y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y aquí le dice, mira, ustedes cuando se están reuniendo, están divididos. Y él sabe, mira, en parte lo creo, le dice. Y después, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
Y ahora él está corrigiendo, mira, ustedes se están reuniendo, hay divisiones, y cuando se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y estaban reuniéndose para practicar otra cosa diferente a lo que Pablo les va a explicar a continuación. Estaban reuniéndose, tenían divisiones, se juntaban unos por acá, otros por acá, y solo a comer. Y cuando nos reunimos a tomar la cena del Señor, es recordar, hacer memoria de lo que hizo Cristo en la cruz. Recordar que resucitó y anunciar al mundo que va a venir por segunda vez. Versículo 23. Y aquí les dice, mira, como enseño en todas las iglesias, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora vamos a recordar con el pan, vamos a recordar esto tan importante que instituyó nuestro Señor, para memoria nuestra, para que recordemos ese gran sacrificio, nunca lo olvidemos. Y eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. Mira, y ahora dice, mira, esto enseñé, esto es lo que estoy enseñando en todas las iglesias. Vamos a orar y pensar un momento en ese gran sacrificio y después vamos a participar del pan. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este día. Padre, a través de este pan nos ayuda a recordar y a hacer memoria de lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias por ese gran sacrificio, gracias por tu amor que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Padre, nuestros pecados lo llevaron a la cruz. Nosotros también fuimos culpables de llevarlo a la cruz. Y gracias, Padre, porque tú a través de él nos das perdón, nos das reconciliación, nos das una familia, nos das un nuevo comienzo. Padre, gracias por ese gran sacrificio. Gracias a él tenemos todas las bendiciones espirituales. Bendito Padre, te damos gracias y pedimos que bendiga este pan, que nos ayude a recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Participemos, hermano. Después sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros vamos a recordar la preciosa sangre que fue derramada por nosotros pecadores. Por ese cordero sin mancha, sin mácula, que fue sacrificado y que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Qué gran amor de Dios hacia nosotros. Y ahora recordamos ese sacrificio. Recordamos que somos uno en Cristo, que tenemos las bendiciones espirituales. Le decimos al mundo que el Salvador vino, murió y resucitó y que va a venir por segunda vez. Vamos a orar por el jugo de la vid. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este momento, por este fruto de la vid, que nos hace recordar esa sangre preciosa que fue derramada por amor a nosotros. Padre,
gracias. Ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida lo que costó nuestra salvación, lo que costó que nosotros fuéramos perdonados, reconciliados y hechos hijos de Dios. Costó la sangre de tu Hijo. Padre, gracias por ese gran sacrificio. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos siempre a tener presente eso, Padre. Te doy gracias y te pido que bendiga este jugo de la vid, que nos ayude a recordar lo que hizo nuestro Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias y pedimos. Amén. Podemos participar, hermano. Otra de las cosas que nosotros como cristianos participamos es la ofrenda del Señor. Nosotros nos reunimos y ofrendamos de lo que nos ha bendecido el Señor. Y cada uno debe dar como propuso, como dice en el pasaje ahí, como propuso en su corazón, ni con tristeza ni por necesidad, ni con tristeza porque me voy a quedar sin lo que tengo. No, Dios puede dar más. Ni por necesidad es porque obligación lo tengo que hacer, tampoco, sino darlo con alegría, que eso Dios quiere. Vamos a dar gracias a todos los hermanos que han podido contribuir, a todos los que están ayudando a otras familias, que Dios multiplique, que Dios le dé mucho más, y a cada uno de nosotros también que nos dé un corazón dadivoso para ofrendar, y también, si está en la medida de nuestra posibilidad, ayudar a quien lo necesite. Vamos a orar, a pedir por las ofrendas. Dios mío, Padre Todopoderoso, le damos gracias. Te reconocemos como nuestro Dios, como el Creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Te damos gracias, Padre, que tú, en tu amor, nos has permitido ser hijos tuyos, que nos has salvado a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también tú nos das bendiciones todos los días. Nos bendices con cada cosa, Padre, y te estamos agradecidos porque tú nos ayudas a suplir nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque nos has sostenido todo este tiempo. Y Padre, confiamos en ti que nos seguirás sosteniendo. Dios mío, y sabemos que en todo este tiempo tú nos has ayudado. Y Padre, te pedimos que nos sigas ayudando. Padre, y si algún momento nos falta algo, sabemos que tú nos suplirás de lo que necesitamos. Padre, ayúdanos a tener un corazón dadivoso hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, y también, Padre, ser dadivosos en la ofrenda para las necesidades de la congregación. Padre Santo, te pido todo esto y te ruego en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, a continuación le damos paso a nuestro hermano Alex para que nos dirija en una alabanza más y después le damos paso a nuestro hermano Jimmy con el mensaje de esta mañana. Hermano Alex. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la siguiente alabanza. Esta se llama Dame un nuevo corazón. Y espérenme un segundito. Ya. Mis hermanos, vamos a entonar la siguiente alabanza. Como bien la alabanza misma lo dice, que debemos pedirnos a nuestro Dios que nos dé un nuevo corazón para poder alabarlo, adorarlo. Y así
llegar a la estatura que desea Cristo. Y cuando estemos allá vamos a hacer lo mismo, alabarlo eternamente. Entonemos la siguiente alabanza, mis hermanos. Dice así: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho vivir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría verles nuevamente por este medio en este primer día de la semana. Es un ánimo siempre el poder pensar de que juntos tenemos la oportunidad de alabar y glorificar el nombre de Papito Dios. Y siempre lo hacemos en el nombre también de nuestro Señor Jesucristo. En esta linda mañana vamos a tener un tema muy lindo. A mí me llegó y aprendí mucho. Se llama El camino de la humillación a la exaltación. Y justamente está basado en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Pero antes de entrar a Filipenses capítulo 2, vamos a hacer una pequeña oración y que sea nuestro Dios, a través de su Espíritu, quien administre su palabra. Vamos a orar, por favor. Querido Padre nuestro que está en los cielos, en este momento permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en él agradecerle por este hermoso día, primer día de la semana. Bendito Dios, gracias por permitirnos ver una vez más la luz del día, levantarnos con ese corazón dispuesto para honrar y glorificar su nombre, juntos como un gran cuerpo y una gran familia. Mi Dios, en este momento que vamos a discernir su palabra, sea usted quien nos ponga ese espíritu apacible, sensible, de discernimiento, mi Dios, para poder, Padre, comprender su mensaje. Y sea usted a través del mismo espíritu, Padre, que permita que su palabra se impregne en nuestros corazones y pensamientos. Y así, Padre, la pongamos por práctica y lleguemos a esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este tiempo especial. Sea usted quien lo administre y sea usted, Padre, quien lo conlleve. A través de su Hijo amado, Cristo Jesús, oramos y le agradecemos. Amén. Hablando un poquito de esa carta a los hermanos que están en Filipos, la carta es de los filipenses, pero en el capítulo 16 de Hechos tenemos una narración muy hermosa. Recordemos que Pablo y Bernabé se separaron. ¿Sí? Pablo se fue con Juan Marcos y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con ¿quién? Con Timoteo y también con Lucas. Y justamente es ahí donde vemos un panorama donde van a hacer un recorrido muy chévere. Pasan por Derbe
dice Hechos capítulo 16, verso 1, y llegan hasta Listra. Siguen avanzando y justamente llegan hasta Filipos. En Filipos tienen un evento chévere porque llegan hasta las orillas del río y encuentran a una mujer que se llama Lidia, ¿sí? Se le representa a ella como la vendedora de púrpura. Y es ahí donde Lidia dice palabras hermosas. Una vez que escucha el mensaje de Pablo, dice, si ustedes me consideran, ¿sí?, una seguidora del Señor, vengan a mi casa y posen ahí, es decir, descansen ahí. Y qué hermoso porque ellos fueron y predicaron el evangelio y esa familia se convirtió. Iba todo tan hermoso, iba todo tan excelente en apogeo. Cuando las cosas van bien, uno va contento, pero no sabían lo que se le esperaba día después. ¿Sí? Había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación siempre, todos los días, cada rato, cada momento, ellos son los mensajeros de Dios, ellos son los mensajeros de Dios. Y yo creo que ella predicaba más que el apóstol y los que andaban con él. Y todo el mundo se enteraba que había mensajeros de Dios. Y hasta que Pablo cogió, ya dijo, no, hasta aquí nomás. Sal de ahí en el nombre de Jesús, sal de esta mujer, a ese espíritu que estaba sobre ella. Y se fue, y ahí empezó todo. Los hombres que estaban a cargo de esta mujer, donde ganaban mucho dinero, porque esta mujer hacía adivinaciones. Y es ahí donde empieza un conflicto tan grande que a Pablo y los que andaban con él los metieron a la cárcel. No fue tan fácil, porque en primera instancia nunca los dueños, los amos de esta mujer, que la tenían como una sirvienta de trabajar para ellos, dijeron, ellos sacaron un espíritu inmundo de esta mujer y por eso los mandamos a la cárcel. Nunca. Lo que el contenido que presentan estos hombres para acusar a Pablo, a Timoteo, ¿sí? Y el otro hermano Lucas, fue que estos hombres vinieron a causar conflicto a esta ciudad. Andan causando alborotos. Esa fue la acusación. Y los magistrados dicen que nunca hicieron un juicio justo. Nunca hicieron juicio justo, nunca le dejaron hablar a estos hermanos. ¿Sí? Pablo y los otros. Les golpearon y justamente con las varas que cargaban ellos como autoridades. Heridos, maltratados, humillados, fueron a la cárcel y la única ordenanza que tenía el carcelero de parte de los magistrados es decir, cuídalos que no perezcan. Pero estaban bien atados. El contexto histórico de este panorama que se presenta aquí en Hechos es que estaban tan atados que no tenían momento de moverse o estirar sus huesos del maltrato que recibieron. Pero dice que en esa postura, que en esos maltratos, sus cuerpos desangrando, dice que en la cárcel ellos comenzaron a cantar y a orar. En ese evento dice que hubo un terremoto, se abrieron las puertas, se cayeron las puertas porque posiblemente se cayeron, pum, y se abrieron. Y el carcelero del terremoto que hubo dice que estaba durmiendo y se levanta, asustado porque tenía una ordenanza de los magistrados. Y si esos presos no hubiesen estado en la cárcel, este carcelero iba a ser muerto inmediatamente, porque no cumplió con lo establecido por los magistrados. Sigue narrando la historia, dice que cuando llegó a la cárcel y vio que las puertas estaban abiertas, lo primero que se le vino a la mente a este carcelero es que se habían escapado. Y ya tenía su espada para degollarse, es decir, matarse, porque lo que iba a recibir después era peor de lo que él podía hacerse contra sí mismo. Cuando Pablo lo ve, dice, hey, alto ahí, no tientes contra tu vida, estamos aquí. Entonces, dice que el alma de ese hombre regresa otra vez a su cuerpo. Nuevamente tiene ánimo. Es que es algo difícil. Si miramos el panorama, el contexto histórico de cómo eran los romanos, eran muy drásticos en la manera de castigar a alguien. Dice que este hombre, su alma regresa a su cuerpo, nuevamente comienza a respirar con tranquilidad, la sangre comienza a circular como debe ser, y es ahí, dice Pablo, las palabras de Pablo le llegaron. No tientes contra tu vida, estamos aquí.
Y desde ahí empezó algo maravilloso en este hombre. Y justamente aquí está la palabra famosa. Serás salvo tú y tu casa. Este hombre le dijo, Pablo, enséñame al Dios a quien tú adoras. Y Pablo comenzó a predicarle el evangelio. Es tan hermoso esta carta como empieza a construirse la iglesia en esa ciudad de Filipos. Y es ahí como empieza ese evento. Pero ya llegando a Filipenses capítulo 1, en Filipenses capítulo 1, del verso 3 en adelante, miren las palabras del apóstol Pablo, cómo se la transmite a esa iglesia, a ese remanente, a ese grupo de hermanos que están en esa ciudad. Del versículo 3 en adelante del capítulo 1 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Miren cómo Pablo está manifestando ya sus sentimientos. Los llevo en mi corazón y en mis prisiones. Miren cómo los está presentando. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, ¿sí? Con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que Pablo está expresando aquí son sus sentimientos personales de toda la ayuda que recibió o recibía o recibe en ese momento, hablando en ese momento de tiempo que está viviendo Pablo, mucho apoyo de estos hermanos que viven en Filipos para con él y aún en sus prisiones, que desde el momento que los conoció nunca han dejado de predicar el evangelio, que desde el momento que los conoció nunca han dejado de manifestar su amor, ¿sí? Siempre han estado ahí con él. ¿Y cuál es el sentimiento de Pablo? Darle pautas importantes que él sabe y conoce y que le han ayudado en su vida espiritual. Empezando en el capítulo 2, en el tema que vamos a ver en esta mañana, del camino de la humillación a la exaltación, Pablo da pautas muy relevantes para estos hermanos en Filipos. Gracias a Dios tenemos esta carta en este siglo XXI y que para nosotros también nos ha ayudado bastantísimo. Y de este contexto se ha predicado muchas veces. Pero en esta mañana vamos a resaltar pautas importantes del versículo 6 hasta el 11. Porque del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo presenta las características que el Señor Jesucristo, ¿sí?, presentó cuando estuvo en la tierra y que él mismo también las practicó desde que conoció a Cristo Jesús camino a Damasco. Dice el versículo 1, por tanto, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿sí?, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí el apóstol Pablo presenta características y virtudes muy relevantes. ¿Quién es el consolador en primera instancia? Papito Dios. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Quién? El consolador, el Espíritu Santo. Y justamente como Él es el consolador y nosotros viendo el consolador entre nosotros, que es el Espíritu Santo, tenemos ese don de consolación para con los hermanos. Seguido dice, un consuelo de amor. Un cristiano que se edifica, un cristiano que está en la palabra del Señor, tiene siempre un consuelo de amor para su hermano. Sigue adelante, apóstol Pablo dice, si alguna comunión del Espíritu, solo el Espíritu puede hablar de la unidad. Cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo no puede hablar de la unidad. Solo el que tiene el Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, ¿quiénes pueden experimentar esta frase tan hermosa? Afecto entrañable. Solo los cónyuges, las parejas o padre a hijo. Pero hablando en el cristianismo, si un hermano se acerca a su hermano, le pregunta cómo está,
cómo se siente, en qué se le puede ayudar, en qué podemos a orar por él o por ella, ahí comienza una relación de un conversatorio. Ambos comienzan a dialogar por las cosas que están ellos viviendo día tras día y ahí comienza a haber un afecto de un hermano hacia otro. Mientras yo no me preocupe por mi hermano, no va a haber un afecto. Así de sencillo. El apóstol Pablo es consciente de que estos hermanos en Filipos se preocuparon por él. Así como Pablo desde que llegó a esa ciudad se preocupó por ellos, predicándoles el evangelio. Y comienza el versículo, dice, completad mi gozo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo quiero sentirme bien. Hasta en este momento yo estoy tranquilo porque lo que ustedes hacen, ya sea en mi presencia o en mi ausencia, ustedes siguen adelante. No es necesario que yo esté ahí para que ustedes hagan lo que Cristo les envió desde el momento que lo conocieron. Entonces el apóstol Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, que si algún día se presentan momentos difíciles dentro del cristianismo, sí, que no le den cabida, sino más bien que le den solución, manifestando estas características principales que se dijeron en los primeros versículos. Dice ahí, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. El Señor Jesucristo siempre, al final, antes de ascender a los cielos, oró por los apóstoles y en especial por la unidad. Tenemos aquí a un apóstol que también está pidiendo por la unidad. Estén unánimes juntos, ¿sí? Sintiendo una misma cosa, glorificar el nombre de Dios y conllevar su obra. Ese es el sentir del apóstol Pablo y él es lo que está haciendo en su carne. Viene el versículo 3 y justamente le da pautas que no deben aplicarse dentro de nuestras vidas ni dentro de las congregaciones. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Cada vez que nosotros vayamos a actuar, a hablar, a pensar, tiene que ser sin estas dos características que dividen, desunen y maltratan nuestra vida espiritual. Contienda y vanagloria no deben estar en el cristiano. El apóstol Pablo lo recalca muy bien a esta iglesia que a la verdad los ama mucho. Pero ¿cuál es el propósito de no utilizar estas dos palabras? Los versículos que vienen dice, antes bien con humildad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol Pablo, cuando se presenta ante estos hermanos, justamente siempre es para servir. ¿Y de qué manera servía el apóstol Pablo? Enseñándoles la palabra de Dios. De esa manera les servía. Sigue el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esas características que están en el versículo 1 y 2 resaltan para poder llegar a este objetivo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Y me gusta mucho el versículo 5, porque el apóstol Pablo toma como relevancia estas palabras, pero sin dejar cabos sueltos. Tenía a alguien que sí lo había practicado en primera instancia, el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, ¿sí?, que hubo también en Cristo Jesús. Es decir que antes que ustedes lo pongan en práctica y antes que yo lo ponga en práctica, alguien ya lo puso como ejemplo. Lo practicó, lo conllevó cuando estuvo en la tierra y sus resultados, la gloria que Dios le dio al cielo de estar a su diestra. ¿Y a quién vamos a ver aquí en adelante? Al ejemplo que Pablo pone como relevancia de esta humillación y que después de la humillación, Jesús, Dios, papito Dios, lo exalta más de lo que ya sentía él en la gloria que lo tenía un día en el cielo. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Esto se relaciona con la existencia de Cristo antes de su manifestación en la carne. La palabra existente llama la atención sobre la persona esencial de Cristo, ¿sí? Y corresponde a la idea encarnada en el nombre de Dios. Y ahí sí implica que se expresa más plenamente en las siguientes palabras. Miremos lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
¿Sí? En la forma de Dios, Cristo era ¿qué? Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3 dice que Jesús es ¿qué? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ¿cómo presenta a Jesucristo? Que tenía ¿qué? El resplandor de la gloria de Dios y que él mismo tenía la imagen misma de la sustancia de su Padre Dios. En esto no hay noción de cuerpo o forma para Dios, sino simplemente el carácter de Dios en su esencia real. Se describe a Cristo como Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y no es que lo vemos a Cristo como la primera creación de todas, no. Esa palabra primogénito es porque Él está sobre todo y en Él se sustentan todas las cosas. Juan 1:1 aplica la palabra como la expresión de Dios. ¿Sí? Cristo tenía los atributos esenciales de la naturaleza de Dios, la deidad real. Sigue hablando el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios. Esto se refiere solo a las relaciones que describen al ser eterno de nuestro Señor Jesucristo y a su verdadera naturaleza divina. Jesús no podía renunciar a su carácter esencial de filiación. ¿Qué significa esta palabra filiación? Esto es la relación de un parentesco entre su padre y él como hijo. Él podía renunciar a su gloria, a su poder y a su autoridad, pero a esa relación entre padre e hijo, él no podía renunciar. Era el Hijo de Dios en estado preencarnado. Él era el Hijo de Dios después de convertirse en el Hijo de hombre. De él se dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue hablando el versículo 6, dice, como algo a que aferrarse. Él no consideró estado de igualdad con Dios, que es su gloria a la diestra de su Padre, como algo a que aferrarse. Al renunciar a la gloria que tenía en el cielo y aferrarse a la naturaleza de Dios, su Padre, él podría emprender su obra redentora por la humanidad. Si él se hubiese aferrado a esas cosas que lo ataban en el cielo, que era su poder, su gloria y su autoridad, su trabajo no podía ser como el que realizó y se ve presentado en las Escrituras. Pero él renunció a todo eso, pero menos a una cosa, a la relación que tenía con su Padre. ¿Qué ejemplo nos da en este momento, hasta aquí en esta pauta? Que si nosotros renunciamos a las cosas que muchas veces nos atan y no nos renunciamos a la relación que tenemos con Papito Dios, podremos tener una vida mucho mejor de la que ya tenemos. Son pautas que el Señor Jesucristo nos está brindando. Vamos a ver unos textos bíblicos para ir dándole énfasis a este punto. Juan 14, 8 al 10. Una pregunta de parte de Felipe. Felipe le dijo en Juan 14, 8 al 10. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esas son las prácticas que el Señor Jesucristo realizó en la tierra. Todas esas palabras espirituales las presentó Jesús en la tierra. Y todo eso recibieron los discípulos. Pero ahora tenemos a Felipe preguntándole, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús, tanto tiempo con vosotros dándole amor, sintiéndome gozoso de tenerlos entre sí conmigo, dándole esta paz, no como la da el mundo, sino como yo la brindo.
teniéndoles paciencia para que crezcan en el Señor y lleguen a la madurez espiritual, ¿sí? Siendo benigno, bondadoso, teniendo fe en ustedes, ¿sí? Siendo manso y humilde, teniendo templanza, dominio propio. Eso les he mostrado yo a ustedes. ¿Y todavía no habéis visto al Padre? Ahora entramos al versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó a sí mismo. ¿A qué se refiere? Se rebajó voluntariamente. Se despojó de toda gloria, dejó a un lado los honores del trono de su padre. Tomó sobre sí la forma de hombre, la naturaleza de la simiente de Abraham. Tomó parte de la carne y de la sangre y vivió entre los hombres más humildes, pero también sirvió en los humildes caminos de la vida. Sigue hablando el versículo 7, dice, tomando la forma de un siervo. No solo fue hecho semejante a los hombres, sino que participó de su naturaleza. Cargó con sus debilidades, tomó sobre sí mismo la forma de un hombre y ocupó el oficio de un siervo. Él era el sirviente de todos. Esa fue la característica personal que mostró Cristo. Marcos 10:45 lo dice literalmente de parte de la boca del Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las características es que Él es muy sabio y nos enseñó cómo servir en este mundo. Sigue hablando el versículo 7, dice, siendo hecho a semejanza de los hombres. Él fue hecho a semejanza de los hombres en general. Hombres como realmente lo son. Por lo tanto, la clave del significado se encuentra en los siguientes pasajes. Vamos a analizar un poquito estos pasajes. Romanos capítulo 8, el verso 3. Romanos capítulo 8, el verso 3. Lo que la ley no pudo hacer, siendo débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Qué maravilloso. Ahora miremos Hebreos capítulo 2, verso 17. Hebreos capítulo 2, verso 17. Dice su palabra, por tanto lo amó en todo, para ser semejante a sus hermanos, para que llegue a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que es de Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, es decir, una ofrenda sin mancha, semejante a los hombres, sí, pero sin mancha. Fue tentado en todo, aprobado en todo, pero sin pecado. Y mirando lo que dice Hebreos 4:15, ese es el resultado de esta manifestación de lo que estamos viendo en este momento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pero uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre él y nosotros. Habría sido una humillación infinita, ¿sí?, el haber asumido la forma de la humanidad, incluso una gloria única y visible aquí en la tierra. Pero Cristo fue más allá que eso, ¿sí?, dignándose a parecerse a los demás hombres en todas las cosas. Recordemos cómo los fariseos lo trataban a él. Pero si él es hijo de María, él es hijo del carpintero, así lo distinguían. Cuando lo vinieron a tomar prisionero, ¿cuántas veces le preguntaron quién es Jesús de Nazaret? Algunas veces. ¿Y qué respondía él? Yo soy. Y no le creían. Pero como Judas ya había pactado, ¿sí?, con los oficiales y alguaciles, a quien yo le diera el beso, ese es. Cuando viene Judas a darle el beso a Jesucristo, Jesús le dijo, ¿por un beso tú me vendes? Jesús era muy semejante a los hombres. Jesús tenía ese parecido a ellos, pero su esencia estaba en sus acciones, en sus palabras y en sus pensamientos. Aparecerse a los demás hombres en todas las cosas, uno solo de la multitud. Y eso también es la estación de que lo confundía en el tipo más común de la humanidad. La verdad de su humanidad se expresa en la frase forma de un siervo. Él tenía forma de un sirviente.
Su carácter único e ideal se mira cuando se dice a la igualdad como un hombre. Se parecía a todos los hombres. Mirarlo, nosotros nos podíamos hasta confundir si es que viviésemos en esa época. ¿Quién es el Hijo de Hombre, de Dios? Estaban los apóstoles, estaba él también. Podían confundirlo con Pedro, ¿sí? Con Juan. No sabían quién era el Hijo de Dios, porque era un hombre normal y común. En el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en condición de hombre. La forma aquí se refiere a la apariencia externa de Cristo, a la observancia humana. ¿Sí? Todo ser humano lo veía como un hombre común. Su apariencia externa era completamente la de un hombre normal. Sigue hablando el versículo 8 y dice, se humilló a sí mismo. Esto expresa simple y llanamente el hecho de la humillación de Cristo. De manera externa se ve como uno de nosotros, aunque no dejó de estar en igualdad con Dios. Aunque no dejó de estar a igualdad con Dios, toda su humillación desde la encarnación hasta la cruz fue su propio acto voluntario. Se parecía como uno de nosotros, pero en su parte interna, su corazón, sus sentimientos, su mentalidad, sus palabras, sus acciones eran semejantes a la de su Padre. Por eso es que le dice a Felipe, tanto tiempo con vosotros y no habéis visto al Padre. Podemos sacar aquí también otra enseñanza para nosotros. Podemos parecernos a los demás hombres aquí en la tierra en este siglo XXI, pero nuestras palabras, nuestras acciones, pensamientos, nuestros sentimientos deben ser como los de Papito Dios. Eso es lo que nos está presentando esta enseñanza. Dicen en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice, doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Un hombre no puede decir tales frases. Un hombre común y normal, tanto en su exterior como en su interior. Pero aquí tenemos a alguien que externamente se parecía como un hombre normal y común, ¿sí? Pero internamente nunca perdió su esencia divina. Ese estupendo acto, ¿sí?, de autosacrificio trasciende por completo el alcance del pensamiento humano. La diferencia, y aquí vemos un ejemplo, la diferencia entre un rey, ¿sí?, el rey más grande y el esclavo más humilde, no es nada comparado. Y sabemos que hay mucha diferencia entre un rey y el siervo más humilde, ¿sí? No es nada comparado, ¿sí?, con lo que presenta Cristo como divino y la humanidad. No es nada comparado con eso, hay mucha. Pero, ¿quién pudo hacer la diferencia? Cristo a través de un acto de amor, sacrificándose por los demás. Ese abismo sin medida es la acción de amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. No despreciaba la carpintería de Nazaret, no, lo hizo un trabajo honroso. Lo hizo un trabajo honroso. Derramó una nueva dignidad sobre el trabajo con su propio ejemplo. Dio una nueva gloria a una palabra tan excluida en ese tiempo, la humildad. Solo se veía arrogancia y prepotencia de las autoridades, no solamente de los romanos, sino también los judíos, abusando y teniendo oprimido al pueblo. Cristo, a través de esta palabra, hizo la diferencia, que hasta ahora, sí, en ese momento, hasta ese momento no tenía gloria esa palabra, humildad. En la actualidad, muchos anhelan ser, o muchos la palabra anhelamos ser, como Jesucristo y llegar a ese nivel de humildes, ¿sí? Estaba contento con obedecer. Estaba contento con obedecer. Su obediencia se extendió a través de cada detalle de su santa vida en la tierra. Sigue hablando el versículo. Haciéndose obediente hasta la muerte, se humilló aún más y quedó sujeto a la muerte, incluso a la muerte más vergonzosa de toda la existencia, la muerte de cruz. Saboreó la profundidad de la debilidad humana, la vergüenza, ¿sí?, la ignominia. ¿Qué es esta palabra? ¿Sí? La ofensa más grave a su dignidad.
y a las aflicciones, es decir, a los sufrimientos físicos más duros que podía resistir un ser humano. En Hebreos 4:15, lo que ya leímos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros, no, tenemos a alguien que ya padeció como nosotros, pero sin pecado, ¿sí? Ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. En Hebreos capítulo 5, verso 2 dice, puede sobrellevar suavemente al ignorante y al descarriado, porque él mismo también está rodeado de debilidad. Qué hermoso versículo. Él nos puede comprender mucho. Y un hermano que tenga esa espiritualidad también puede comprender a otro hermano. Ese es el ánimo que nos está presentando el apóstol Pablo a través de esta narración del camino de la humillación a la exaltación. Jesús participó de nuestra naturaleza humana, revestida de carne y de sangre, y quedó sujeto a la muerte, y esa muerte vergonzosa. Dice en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, para que por la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librará a todos los que pensaban que por el miedo a la muerte estaban duramente esclavizados a servidumbres por toda su vida. Toda la humillación y el sufrimiento fueron soportados para rescatar al hombre de las consecuencias del pecado. Y muerte de cruz, ¿sí? Termina el versículo 8 y dice, y muerte de cruz. Jesús subió hasta el final y se encontró con la muerte, como un criminal condenado con toda la vergüenza de la cruz. Bajó al fondo de la oscuridad, la profundidad misma de la humillación y la vergüenza. El cuerpo del que colgaba de un madero estaba maldito según la ley mosaica. Eso es lo que vemos Deuteronomio 21:23. En Deuteronomio 21:23 dice, no dejen el cuerpo mucho tiempo, porque maldito el que cuelga de un madero. Eso es lo que presenta Deuteronomio 21:23. Y Pablo lo sabía muy bien. En Gálatas, capítulo 3, el verso 13, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. 3:13 de Gálatas. Gálatas 3, capítulo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Los judíos tropezaron en la cruz de Cristo. Los griegos pensaron que era una locura, pero Pablo llegó a mirar el sacrificio de Cristo como sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 25. El apóstol Pablo nos presenta un panorama muy profundo. La palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 1, el verso 23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo lo transmite con esa profundidad. Los judíos y los gentiles que no creían en Jesús no lo entendían. Jesús vio la vergüenza de la cruz y la sintió intensamente, pero la soportó por el gozo que le esperaba cuando alcanzó la meta y terminó su muerte expiatoria. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 12, verso 2. Por tanto, Jesús despreció la vergüenza. La cruz ha llegado a ser su corona de gloria. En el versículo 9 de Filipenses, capítulo 2, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque así se humilló para enaltecer al hombre. Dios se agradó mucho de él y lo exaltó más allá del estado de gloria que disfrutaba antes de la encarnación.
y le dio un nombre que estaba sobre todo nombre. Sigue hablando el versículo 9. Le dio el nombre de más honor y gloria que cualquier otro nombre en el cielo o en la tierra. Dios lo exaltó mucho más de lo que nunca lo había sido. Jesús, al acercarse a los sufrimientos que le aguardaban, oró. Miremos lo que dice Juan 17:5. En Juan 17:5 dice, y ahora, Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esa parte de Jesús nos impacta mucho y nos hace ver de que, aunque era un ser humano común y normal, la parte interna de él nunca la dejó, ¿sí? Su esencia divina nunca la dejó. Y justamente la tenía para poder cumplir con su rol aquí en la tierra, rescatar al hombre de su pecado y reconciliarlo con su Padre Celestial. Hablando del texto que estamos leyendo, el versículo 9, Dios lo exaltó más de lo que había sido antes. Qué interesante. Si la gloria que tenía Jesús antes, la que tenía ahora era superior. Darle un nombre era darle autoridad, honor y gloria sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Entrando en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Después de todo este calvario, Jesús iba a tener gloria sobre todo lo que existe en el universo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, Dios exaltó a Jesús de tal manera y sobre todos los demás seres, que todas las cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se arrodillarán ante Él. ¿Y cuál es el significado de arrodillarse? Es adorar y suplicar a un ser divino. Es reconocer que Él es superior a todos nosotros y que en Él tenemos esperanza. Las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra, hablando de los seres, ¿sí? En el cielo como los ángeles, los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, porque no todos van a arrodillarse ante el Señor. No todos lo van a reconocer como su Salvador. Solo los ángeles, ¿sí? Solo los justos, y es ahí donde hay un trabajo bien grande para los que no creen. Y a pesar de todas sus obras, tendrán que reconocerlo. Termina el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque la lengua es para confesar y reconocer que Jesús es el Señor. Es reconocer su supremacía. El señorío de Jesús vino a ser la prueba de la lealtad. La contraseña en los días oscuros en la persecución del primer siglo era Jesús es el Señor. Había una palabra muy interesante también en el Antiguo Testamento que se llama Shiboleh. ¿Sí? Esa palabra era para saber quiénes eran parte del pueblo, ¿sí? De Israel y quiénes no. En el Antiguo Testamento tuvieron una guerra y el pueblo de Israel venció. Y esa palabra era interesante, Shibbolé. Más los otros solo decían Sibulé. Y sabían que no era parte de ese conglomerado de personas que eran los vencedores. En el tiempo de persecución, los cristianos se reunían para tener ese tiempo espiritual con Papito Dios y entre ellos. Pero siempre venían espías a querer involucrarse en ese grupo y ver qué hacían y a quién adoraban. Pero la clave era decir, Jesús es el Señor. Pero ¿quién anima a decir esa frase? 1 Corintios 12:3. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 12:3. Ya estamos concluyendo. Su palabra dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús el Señor, sino el que tiene el Espíritu Santo. Confesar a Jesús como Señor era la marca de un verdadero creyente. ¿Y para qué? Para darle la gloria a Dios Padre.
Aquellos que no lo confiesan voluntariamente y lo obedecen en la tierra, ¿sí? Esos que lo confiesan voluntariamente y lo obedecen en la tierra tienen su recompensa. Los que todavía no lo hacen, todavía siguen buscando una esperanza de vida aquí en la tierra, ¿sí? Estos cristianos y los espíritus del mundo celestial lo confiesan para la gloria de Dios y son bendecidos por esta confesión y por el servicio que prestan a los demás. Aparte de confesarlo, presentamos un servicio. Aparte de Jesús tener una bonita relación con Papito Dios, servía a sus compañeros. Sí, él los llamó sus amigos. Es interesante ver cómo el Señor Jesucristo se presenta en Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, un ser tan humilde que se despojó de todo eso que el mundo anhela tener, gloria, honra y poder. Pero Él vino a enseñarle una mejor honra, una mejor gloria y cómo utilizar el poder. Solo en Él tenemos ese buen ejemplo y en los hermanos que vivieron fieles y practicando esos buenos ejemplos del Señor Jesucristo. El ánimo de esta mañana, mis queridos hermanos, es seguir adelante. Llegar a esa semejanza del Señor Jesucristo no es fácil, pero es nuestra tarea. Mirar cómo el apóstol Pablo lo presenta al Señor Jesucristo, él lo experimentó en carne propia. Nosotros estamos viviendo el cristianismo del siglo XXI. Ahora podemos asemejarnos a los hombres normales y comunes, a las mujeres normales y comunes. ¿Sí? Estamos en un grupo de personas, todos somos casi parecidos. Pero lo que nos hace la diferencia es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cuando hablamos y cuando actuamos. Jesús nunca se despojó de esa parte importante, su esencia divina. Y nosotros, ahora ya como cristianos, tenemos algo interesante, una esencia divina, que es la que nos impulsa a hacer lo correcto. Queridos hermanos, que esta semana sea bendecida por Papito Dios y que sea conllevada por el Espíritu. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Que sea una semana de bendición, como decía el hermano Jimmy, ¿cierto? Bueno, espero que hayan tomado sus apuntes, ¿sí? Las preguntas están complicadas, parecen preguntas de examen de admisión a la universidad, pero yo sé que ustedes están en capacidad. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar el culto, vamos a terminar la transmisión y la grabación también, vamos a orar y después de esto nos quedamos un ratito más los que estamos aquí en Zoom para ver cuán atento hemos estado a esos detalles, ¿cierto? Que hemos visto en el mensaje del día de hoy, ¿sí? Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Padre Santo, le damos gracias por su palabra. Gracias, mi Dios bendito, por la vida y la salud que nos da. Gracias por el privilegio que nos da, mi Dios, de estar acá reunidos, Padre bueno. Sea usted cada vez más en nuestras mentes y corazones, mi Dios, que podamos, Papito bueno, cada vez más ser unos buenos imitadores de Cristo Jesús, Papito lindo. Que en nosotros también haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Papito bueno, y que podamos ser de honra y de gloria para usted, mi Dios, que podamos, Padre, seguir las pisadas de nuestro Maestro. Gracias por este hermoso tiempo que nos ha brindado. Bendiga a cada una de las personas que están aquí reunidas, como aquellas que nos han podido seguir por Facebook, mi Dios, o que vayan a ver después la grabación en YouTube, Padre bueno. Sea usted en su gran misericordia, obrando cada vez más en la vida de cada uno de ellos y cada uno de nosotros, Padre. Y que en ese inicio de semana, mi Dios, podamos hacer las cosas de mucho mejor manera para usted, Papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos brinda, Padre hermoso, y todo esto le agradecemos. Y le pedimos, Papito bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos.